Ya miren, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con la estrategia de descomposición en suma de fracciones parciales. Esta estrategia, si es que ustedes la dominan bien, la integral les va a salir inmediatamente. ¿Por qué? Porque las integrales que resultan son súper cortas, ¿sí? Entonces, esto más que nada es saber fracciones parciales. Si saben fracciones parciales, después van a estar listos para hacer la integral. Veamos, partamos con uno simple, el primero, para recordar la estrategia. Entonces, ¿en qué se basa este método? Como les decía, se basa en encontrar una descomposición en suma de fracciones parciales de el integrando, o sea, de esto de aquí, ¿sí? Recordemos cómo se hacía. Lo primero, para hacer correctamente una descomposición, era verificar que el grado del denominador fuera mayor que el grado del numerador, ¿sí? Entonces, verificamos que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ¿sí? ¿Qué pasaba si no se tenía esa condición? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si aquí hubiese un 2, ahí no se cumple. ¿Qué había que hacer? En caso que no se tenga esa condición, lo primero que tenemos que hacer es dividir los polinomios, ¿ya? Dividimos los polinomios y hacemos la descomposición con el resto, ¿sí? Y hacemos la descomposición con el resto de la división, ¿sí? Ojo, esto tienen, tienen que haberlo visto en su curso de álgebra, ¿sí? Esto es solo un repaso. Ya, después, el segundo paso, cuando ya tenemos esta condición, es factorizar el denominador. Factorizar el denominador como producto de factores irreducibles en R. Como producto irreducibles en R. En este caso ya lo tenemos, ¿sí? X menos 2 es irreducible en R, X más 5 es irreducible en R. Está listo, ¿sí? Y ahora recién empezamos la descomposición. ¿Cómo se hacía? Tomemos la función, era 2x más 3, partido en x menos 2 por x más 5. Ya, ¿y cómo vamos a descomponer eso? ¿Se acuerdan qué había que hacer? Teníamos que ver los factores del denominador. Este factor es un factor de orden 1. Entonces escribe ese factor, ahí está,
Y como es de orden 1, a ver, como es de orden 1, arriba va una constante. ¿Sí? Siempre que fuera un factor de orden 1, arriba iba una constante. Y el otro factor también es de orden 1, así que arriba va una constante. ¿Sí? Y ahora el problema es encontrar el A y el B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después que tenemos el A y el B, la integral de esto va a ser igual a la integral de esto. ¿Ya? Integrar esto es un logaritmo, integrar esto es un logaritmo. ¿Sí? Esa es la ciencia detrás de las fracciones parciales. Entonces, para sacar el A, nosotros vamos a multiplicar por el denominador de la A. O sea, ese de ahí. Entonces multiplicamos por x menos 2. ¿Ya? Y después lo que vamos a hacer es evaluar en x igual a 2. Ese es el proceso. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos, nos va a quedar 2x más 3 partido en x más 5. ¿Sí? En el lado izquierdo. En el lado derecho, nos va a quedar simplemente la A. A ver, denme un segundito, voy a cerrar la ventana. Ya, volví. Entonces, si multiplicamos por x menos 2, eso es lo que va a pasar. En el lado izquierdo, en el de acá, ese se va a ir, ¿cierto? No va a estar. En el lado derecho, al multiplicar esto por x menos 2, desaparece el denominador. Nos queda solamente el a. Y en el último factor, en este, aparecería el x menos 2. ¿Sí? O sea, más b, x menos 2, x más 5. ¿Ya? Y ahora fíjense qué pasa cuando x vale 2. Lado izquierdo es cosa de evaluar. 2 por 2, 4, más 3 son 7. Y el denominador, 2 más 5, 7. O sea, 1. ¿Sí? Lado derecho, el A queda, porque no tiene X ni multiplicando ni dividiendo, así que va a quedar tal cual. Pero en el factor de acá, en este de aquí, ¿qué pasa cuando el X vale 2? En ese se hace 0, ¿cierto? Ese de ahí se hace 0, y como está multiplicando, se hace todo 0. ¿Ya? Entonces, ahí está el 1. O sea, el A. Vale 1. ¿Sí? Y para sacar B, vamos a hacerlo con otro color. Para sacar B, lo que vamos a hacer es multiplicar por el denominador del B. Y después vamos a evaluar en x igual a menos 5. ¿Sí? Siempre vamos a ir evaluando en los valores donde se anula. Si se fijan, aquí evaluamos en 2, ¿por qué? Porque esto se anula en 2. Acá evaluamos en menos 5, ¿por qué? Porque eso se anula en menos 5. Ya, si hacemos la multiplicación, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 12x más 3 partido en x menos 2. ¿Por qué? Nosotros tenemos esto de aquí y lo estamos multiplicando por x más 5. O sea, este va a desaparecer. ¿Sí? Y nos va a quedar solo 2x más 3 partido x menos 2, que es lo que escribí ahí. Ya, en el lado derecho, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a, el a ya sabemos que es 1, pero si quieren lo dejan, no importa.
x más 5 partido en x menos 2 más b. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Esto lo estamos multiplicando por x más 5. Por eso apareció ese de ahí. ¿Sí? Y esto lo estamos multiplicando también por x más 5. Pero como tenía un x más 5 en el denominador, se cancelan y queda solo el b. ¿Ya? Y ahora, si el x vale menos 5, ¿qué va a pasar? Lado izquierdo, b vale 1, lo sacaste. Ya, bacán. Veamos si es cierto. Comparemos. Si x vale menos 5, 2 por menos 5 son menos 10, más 3 son menos 7. Partido en menos 5 menos 2, menos 7. Eso es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con todo este término? Cero. ¿Sí? Cero, ¿por qué? Porque esto se vuelve cero. Y de hecho, esa es la gracia de evaluar en este punto. ¿Sí? Que va a cancelar el resto. Entonces, 0 más b. Conclusión, el b vale 1. ¿Ya? Y con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque nuestra expresión, esa de ahí, la vamos a copiar. Se transforma en 1 partido x menos 2 más 1 partido en x más 5. Y ahora, ¿qué pasa cuando integramos? Si estamos calculando la integral de esto, va a ser lo mismo que calcular la integral de esto, porque son iguales. Entonces, así, la integral de 2x más 3 partido de x menos 2 por x más 5 es lo mismo que la integral de 1 partido en x menos 2 más 1 partido en x más 5. ¿Sí? Y ahora, esa integral, ¿cómo se hace? Se separa, profe. Se separa, ¿cierto? Integral de 1 partido en x menos 2 más integral de 1 partido en x más 5. ¿Y cuánto valen? ¿O cómo se sacan? Sería logaritmo natural de valor absoluto del denominador. Sí, ¿ya? De hecho, eso es posible, ¿por qué? Porque el coeficiente que acompaña es 1, ¿ya? Cuando es 1, ustedes pueden tomar esto inmediatamente como el argumento del logaritmo, ¿ya? Pero si fuese, por ejemplo, 3x menos 2, ahí cambia. Entonces, logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 más logaritmo natural del valor absoluto de x más 5. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de las fracciones parciales. Ustedes tienen cociente de polinomios, ¿ya? Y usan descomposición suma de fracciones parciales para reducir todo a logaritmos, ¿sí? Ya, fíjense, ese fue el ejemplo más simple. Verificábamos que el grado del denominador es mayor que el del numerador. Vamos a tomar un ejemplo en donde no pasa eso, o sea que el grado del de arriba o es mayor o es igual, ¿sí? Sería, a ver,
el j. X cubo partido x cuadrado menos 9. J integral de x cubo ya, ese de ahí. Primera pregunta. ¿Cuándo nosotros utilizamos la estrategia de descomposición en suma de fracciones parciales? Cuando tenemos cocientes de polinomios, ¿sí? Ahí se puede utilizar. Si apareciera una exponencial o logaritmo, ahí ya no, ¿sí? Eso es bien importante. Para utilizar la estrategia de descomposición en suma de fracciones parciales, tiene que ser cociente de polinomios, ¿ya? Si no, no se puede. Ya, vamos viendo. ¿El denominador está factorizado? ¿O se puede factorizar más en R? ¿Mm? Es una suma por diferencia, ¿cierto? Entonces, esa es la primera cosa. El denominador siempre ustedes tienen que poder factorizarlo, lo más posible. ¿Qué ocurre con los grados? El grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo. ¿Qué hacemos entonces? No podemos llegar y usar la estrategia. Entonces, solución. Primero, realizamos la división, ¿ya? Eso es lo primero que debemos hacer siempre. O sea, siempre me refiero a cuando el grado del de arriba sea mayor o igual que el grado del de abajo. ¿Cómo se dividen polinomios? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es ir dividiendo los coeficientes principales, ¿sí? O sea, el x cubo partido x cuadrado, ¿cuánto nos da? Da x, ¿cierto? Ya, ahora, tomamos esta x, la multiplicamos por esto y hacemos la resta. X por x cuadrado, x cubo, menos 9 por x, menos 9 por x, ¿sí? Y restamos. Así. X cubo menos x cubo, 0. 0, acá, pueden llamar 0, menos 9x, son más 9x. Y este es el primer resto. La pregunta ahora, ¿podemos dividir 9x con x cuadrado más 9? No se puede. Siempre tenemos que tener aquí grados mayores que esto, o si no, no vamos a poder seguir dividiendo. Entonces, ahí está realizada la división. ¿Y cómo se lee esto? Esto se interpreta de la siguiente forma. X cubo partido x cuadrado menos 9 es igual a x, que fue el cociente, ¿sí? X, más
9x, que fue el resto, dividido en x cuadrado menos 9, que era el divisor. ¿Ya? Esa es la regla de división de polinomios. Si no se acordaban, tienen que revisarla. ¿Por qué? Porque todos se dividen igual. En todo caso, no es tan difícil si es que uno hace la analogía. Por ejemplo, a ver, con rojo. Si ustedes hacían eso en el colegio, segundo, no, ¿cuándo? Segundo, tercero básico, no me acuerdo bien cuándo se ve la división. El 3 en el 10, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3, ¿cierto? Ya, después nosotros multiplicábamos estos dos, daba 9, hacíamos la resta. 10 menos 9, 1. ¿Y el 3 cabe en el 1? Ahí ya no, ¿cierto? Entonces ahí terminaba. ¿Y cómo se interpretaba esto? Se interpretaba como 10 partido en 3 es igual a el cociente más el resto partido el divisor. ¿Sí? Si se fijan, tiene la misma estructura que una división de números. Solo que un poco más complicado. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dividir letras. ¿Ya? Entonces, si seguimos con la misma notación, este de aquí sería el de acá y el de acá. Este de aquí sería el cociente y ese de ahí sería el resto. ¿Sí? Ese es el orden. Ya, entonces, ahora, ¿por qué hicimos eso? Esto no se puede descomponer en suma de fracciones parciales, pero esto sí. ¿Ya? Eso nosotros sí lo podemos descomponer. 9x partido x cuadrado menos 9. Denominador ya sabemos cuál es su factorización. 9x partido en x menos 3 por x más 3. ¿Sí? ¿Cómo se descompone eso? Se descompone como a partido en x menos 3. ¿Por qué? Porque este factor tiene grado 1. Y los términos de grado 1 llevan constantes arriba. Más b partido en x más 3. ¿Por qué? Por la misma razón. Los factores de grado 1 llevan constantes arriba. Entonces ahora lo único que hay que hacer es sacar el a y el b. ¿Sí? ¿Cómo sacamos el a? ¿Qué hay que hacer para sacar el a? Hay que multiplicar por x menos 3. Multiplicar por x menos 3. Sí. Entonces, para sacar a, multiplicamos por x menos 3 y después, ¿qué hay que hacer? El x, X ¿cuánto? igual a 3. X es igual a 3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso va a cancelar a todo. Entonces, vamos por parte. Cuando multiplicamos por x menos 3, ¿qué es lo que nos queda? 9x partido en x más 3. Y nada más. ¿Por qué? Porque como estamos multiplicando por x menos 3, este de aquí desaparece. ¿Sí? Ya. Este de aquí también desaparece.
O sea, nos queda el A. Y el otro nos queda B por X menos 3 partido por X más 3. Este, si quieren, no lo escriben. ¿Por qué? Porque se va a hacer 0. ¿Ya? Ya, y si X vale 3, ¿qué es lo que pasa? 3 por 9, 27. 3 más 3, 6. ¿Se puede simplificar eso? Por 3, ¿cierto? Y ahí está el A. A vale 9 medios. Con otro color, ¿cómo sacamos el B? Sería multiplicar por X más 3, ¿cierto? Porque ahí se va a ir el denominador del B. Y hacemos que el X valga menos 3. ¿Ya? A ver si cabe ahí en ese espacio. Cuando multiplicamos por X más 3, ¿qué es lo que va a pasar? Ese se va a cancelar, ¿cierto? Este también se va a cancelar. O sea, a fin de cuentas nos quedaría 9x partido en x menos 3 igual a b. ¿Por qué no escribí el otro término? ¿Por qué no escribí este? Porque se anula. Porque cuando lo evaluemos se va a hacer 0, ¿cierto? Entonces ahí pueden ahorrarse un poco. O sea, de hecho aquí debería ir. Igual lo voy a dejar escrito porque como subo después el PDF, alguien puede decir, ah, el profe se equivocó. ¿Ya? Pero no es eso, es que no lo escribí simplemente porque se va a anular, ¿sí? Ya, y si ahora el x vale menos 3. 9 por menos 3 son menos 27. Menos 3 son menos 6. Lo mismo, 9 medios. Y eso es b, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el término de acá se hace 0 cuando el x vale menos 3. Entonces ahora tomemos esto y ya sabemos que nos da ¿cuánto? 9 medios ¿sí? Porque ambos tienen 9 medios, así que lo puedo factorizar. ¿Sí? Ya, y con eso nosotros ya estamos listos para la integral original que teníamos. Así, la integral de x cubo partido x cuadrado menos 9, ¿cierto? Esa era la integral original. Va a ser igual a la integral de ¿quién? Regresemos. Fíjense qué pasó acá. Fue este término, que es el que estamos integrando, es igual a x más el que le acabamos de hacer la descomposición. O sea, aquí iría x más el que le acabamos de hacer la descomposición. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien no se perdió en alguna parte que me pregunte nomás? Entonces, dividimos porque el grado del de arriba es mayor o igual que el de abajo.
Este de aquí va a ser fácil integrarlo, ¿cierto? Y este otro, el 9x partido x cuadrado menos 9, a ese le hacemos la descomposición. ¿Y cuál era la descomposición? Aquí está. ¿Sí? Y ahí ahora la pregunta, ¿cómo se integra lo del lado derecho? ¿Cómo se resuelve esta integral? ¿Podría separar? Podríamos separar, ¿cierto? Sí, de hecho, al separar se van a dar cuenta que se reduce a nada el ejercicio. Si separamos, ¿qué nos queda? Integral de x más 9 medios, integral de 1 partido en x menos 3, más 9 medios de nuevo, integral de 1 partido en x más 3. ¿Sí? Y eso es todo. Ahora es mostrar el resultado. ¿Cuánto es la integral de x? Se le suma 1 al exponente. Sumamos 1 al exponente, bien, y dividimos por 2. La segunda integral, ¿cuánto vale? 1 partido de x menos 3. Logaritmo natural de x menos 3. Natural de x menos 3 en valor absoluto. ¿Sí? Y para la otra lo mismo. Va. Ahí sí. Y más nuestra constante. ¿Ya? Entonces, nuevamente, con la descomposición en suma de fracciones parciales, llegamos a integrales que son directas. ¿Sí? Yo quedé con una duda, profe. Sí, cuéntame. Al principio. Al principio de aquí. Sí, cuando hicimos la división ¿Ya? del 0 más 9x. Ah, sí, porque tenemos que restar lo de arriba menos lo de abajo. Entonces, x cubo menos x cubo es 0. Y cuando restamos menos 9x queda positivo. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Siempre Es en que ese orden. pensé que el x cubo igual afectaba al 9x. Ahí me No, confundí. pero es eso. ¿Ya? Entonces, siempre las divisiones son así. Son, cuando hay que restar, es de arriba a abajo. Vale, gracias. ¿Sí? Y a ver, otro. El C. Ya, en este. El grado del de arriba es menor que el grado del de abajo. O sea que no hay que dividir. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué había que mirar ahora? ¿Qué ocurre con el denominador? ¿Cómo factorizamos ese denominador? ¿Cómo lo podríamos factorizar? Porque es importante tenerlo factorizado. Si no lo podemos factorizar, no se puede seguir el ejercicio. Primero, factorizamos el denominador. ¿Sí? Y para factorizar,
polinomios de grado mayor que 2, ¿había alguna estrategia o había que hacer otra cosa? ¿O había que rodar por el suelo? Ya miren, cuando los polinomios son de grado 2, ahí nosotros podemos factorizarlo, ya no sé, podrían encontrar las raíces, por ejemplo, y factorizarlo. Llorar, confirmo. Ya, pero cuando los polinomios son de grado de 3 hacia arriba, ustedes necesitan buscar una raíz al ojo, o al tanteo, como quieran llamarle. Hay reglas para eso. Estaba la regla de Descartes, habían varias formas. Pero generalmente ustedes prueban con las más fáciles, con 0, con 1 y con -1. Entonces, eso se tiene una forma de escribir en matemática para que no suene tan feo al decir al ojo. Se llama, ¿cómo era que? Por inspección. Por inspección. Notamos que vamos viendo. Si esto lo evaluamos en 0, ¿da 0? Cuando el x vale 0. No, No, ya, entonces el 0 no es raíz. Cuando el x vale 1, ¿cuánto nos da? 0. 0. ¿Sí? Cuando el x vale 1, esto es 0. Entonces ahí está, tenemos una raíz. Entonces por inspección notamos que x igual a 1 es raíz. ¿Y qué significa que x menos, o sea, que x igual a 1 sea raíz? Es decir, x menos 1 es un factor de ese polinomio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, vuelvo a repetir, tienen polinomios que son de grado mayor que 2, siempre tienen que encontrar una raíz por inspección. Y tienen que probar las básicas, y siempre van a estar en ese conjunto. El 0, el 1, el -1, a veces el 2, y muy rara vez el -2. ¿Sí? En todo caso, había una regla para eso, no sé si se acuerdan, que las raíces racionales eran las divisiones de divisores de este con divisores de este. Ya, pero no importa, aquí no las vamos a ocupar. Pero es bueno que le echen una mirada en caso de que algún día le aparezcan en alguna parte. Ya. Y ahora, ¿de qué sirve saber que este polinomio es factor de este? ¿Sirve de algo? Si lo divido, ¿me va a dar el otro? Exacto, si ¿O ustedes no? lo dividen, les va a dar el que falta, o sea, el de grado 2 que falta. Y entonces, x cubo menos 13x más 2 lo dividimos con x menos 1, ¿sí? Para obtener el polinomio de grado 2 que falta. Ahora, para hacer la división hay varias formas. Está la división larga, que fue la que hicimos acá, ¿sí? Esto se llama, bueno, le dicen división larga de polinomios, y está la división sintética o regla de Ruffini, ¿sí? Ahí ustedes escogen cuál. Yo lo voy a hacer con la anterior, ¿para qué? Para que vean que tiene la misma forma, pero también se puede hacer por Ruffini. Ruffini un genio. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque Ruffini simplificó harto el tema. O sea, se van a dar cuenta que si lo hacen por Ruffini, es simplemente multiplicar numeritos y sumar numeritos. No es nada más que eso. La sintética, ya, pero la sintética, ojo, solo sirve cuando dividen por expresiones de ese tipo. X menos un número. ¿Sí? No sirve en otro caso. Ya, hagamos la sintética. ¿Cómo se hace la sintética? Voy a dejar esto
ahí volando. Ya miren, en la sintética, nosotros, bueno, en realidad algunos ponen la columna acá, otros la ponen acá, pero da lo mismo. En esta esquina, ¿sí? Suena como pelea de lucha libre, en esta esquina, no, aquí en esta esquina va la raíz, ¿sí? O sea, en este caso iría 1. O si lo quieren ver de otra forma, es el valor que hace 0 a este denominador. ¿Ya? Aquí arriba, ahí van los coeficientes del polinomio que estoy dividiendo, ¿sí? En orden decreciente. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál es el primer coeficiente? No, no es 3. El primer coeficiente es 1. No. ¿Sí? 1. Entonces, ahí está el 1. ¿Cuál es el siguiente coeficiente? Menos 3. No, tampoco. El siguiente coeficiente es 0. Entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? X cubo tiene coeficiente 1. X cuadrado, ¿qué coeficiente tiene? ¿Hay X cuadrado aquí o no? No. No. Y si no está, es porque su coeficiente es 0. Entonces, ese también es un cuidado que hay que tener con Ruffini. Que no es llegar y escribir los números que aparezcan, sino que hay que ir bajando de 1 en 1 el grado. Y si no aparece el término, eso es un coeficiente 0. ¿Ya? Entonces podríamos ponerle, pues este es el coeficiente del x cubo, este es el coeficiente del x cuadrado, ahora nos toca el coeficiente de x. ¿Cuál es el coeficiente de x? Ahora sí, menos 3. ¿Sí? Y por último, ¿cuál es el término libre? Es 2. ¿Ya? Entonces, primera observación. El polinomio es de grado 3. Así que tienen que haber 4 coeficientes. ¿Sí? Si fuese un polinomio de grado 5, deberían aparecer 6 coeficientes. Y así sucesivamente. Ya, y ahora sí. Vamos con la división. ¿Cómo se hacía? El primer término se baja tal cual. ¿Ya? Después, nosotros multiplicamos este por la raíz. ¿Ya? Al multiplicarlo nos da 1. Sumamos hacia abajo. ¿Cuánto da la suma? 1, ¿cierto? 0 más 1. Y después repetimos el proceso. Este por este, 1. Sumamos hacia abajo, ¿cuánto nos da? Menos 3 más 1 es menos 2. Multiplicamos este por este. Lo colocamos ahí. Y sumamos hacia abajo. ¿Cuánto da la suma? Y esa es la suma más importante de todas. Nos da 0. ¿Por qué da 0? ¿Se acuerdan por qué daba 0 ahí? Ese 0 era el resto de la división. ¿Sí? Y nosotros ya sabemos que la división va a ser exacta. ¿Por qué lo sabemos? Porque 1 es raíz, ¿ya? Ese era Ruffini. Pueden aprendérselo de nuevo, o si no, repasarlo en su cuaderno de álgebra. Como les decía, algunos ponen esta columna aquí al principio, pero da lo mismo. El proceso es el mismo. ¿Ya?
Ya, y ahora, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee esta columna? O sea, perdón, esta tabla. ¿Cómo se lee? Se lee así. El polinomio que nosotros teníamos, ¿sí? Es igual, ya sabemos que a x menos 1, ¿cierto? Por este 1 es el coeficiente ahora de x cuadrado. Este es el coeficiente de x y este es el término libre. ¿Ya? Y ahí estaría. Y si no me creen, después de todo, hagan el producto de estos dos y se van a dar cuenta que es ese de ahí. ¿Sí? ¿Se acordaron de Ruffini? ¿Nunca aprendieron Ruffini? ¿O más o menos tenían la idea de Ruffini? Por lo menos a mí lo habían repasado en una sección anterior. Ya. Ya, pero eso es Ruffini. Al final es eso. Pero no me Coeficientes del acordaba. polinomio, ¿sí? Coeficientes del polinomio que están dividiendo, cuidando que si no está un término, el coeficiente es 0, la raíz y después el proceso. Primero se baja y ahí, multiplicar, sumar. Multiplicar, aquí el resultado, sumar. Multiplicar, aquí el resultado, sumar. ¿Sí? Es siempre eso, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Ya, y ahora, este de aquí, ¿se puede factorizar? ¿O no? Voy a ir a la otra hoja. Ya, ¿cómo lo podríamos factorizar? ¿Se podrá o no? Sí, ¿Cómo? Ya, aquí hay una forma de factorizarlo más rápido. ¿Sí? ¿Cuál es esa forma? Buscar dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den 1. ¿Sí? Entonces pensemos, ¿cuáles multiplicaciones dan menos 2? 2 por menos 1 y menos 2 por 1. En los enteros, pensando en los enteros, no en racionales ni en otro tipo de números. Y ahora la pregunta es, ¿en alguno de estos casos la suma de ambos da 1? En ese, ¿cierto? 2 más menos 1 es 1. Entonces, esta es la pareja que estamos buscando. ¿Sí? Y ahí está. ¿Existe otra forma? Si es que ustedes no lo quieren buscar así. ¿Cómo podríamos factorizar x cuadrado? A ver, con otro color. X cuadrado más x más 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo factorizamos? Pensando en otra forma, no necesariamente en esta de buscar los dos números que multiplicados den s y sumados den s. profe, menos 2. En menos 2, x cuadrado, no. ¿Por qué? No, me refiero que cuando la anotó le puso x cuadrado más x más 2. Y arriba sale menos 2. Ah, ya, ya, ya. Sí, que escribí mal esto. Ahí sí. Gracias. Ya.
¿Cómo lo factorizamos si es que no es buscando los números así? Volvamos al colegio. Segundo medio. ¿Cómo encontramos las soluciones de esta ecuación? ¿Se acuerdan de esa formulita, cierto? Bueno, y si no se acuerdan, la tienen que anotar, deberían sabérsela, sí. Pero si no se la saben, la recuerdan. Era para sacar, ¿qué cosa? Las raíces de un polinomio de grado 2 o de una función cuadrática. En este caso en particular, ¿cuánto vale el b? Vale 1, el a vale 1 y el c vale menos 2. Veamos qué pasa. Menos 1 más menos raíz de 1, menos 4 por 1 por menos 2 son 8 positivo, partido en 2. Eso es menos 1 más menos 3 partido por 2. ¿Cuáles son las soluciones? Con suma da 1, con resta da menos 2. ¿Sí? Ya, ¿y de qué nos sirven estos dos valores? Sirven porque yo siempre puedo factorizar como x menos una raíz por x menos la otra raíz. O sea, sería x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Ya? Y menos con menos da más. Y se fijan que dio lo mismo. ¿Sí? Ahí ustedes escogen cómo. A mi parecer es más simple eso, del de buscar dos números que multiplicados den S y sumados den el de ahí. ¿Ya? Pero si no lo hacen así, y lo hacen así, también está bien. Entonces, x menos 1 al cuadrado por x más 2. Esa es la factorización. Ya, y ahora veamos, ¿cuál era el problema? Era x partido lo que acabo de factorizar. Entonces, x partido x menos 1 al cuadrado por x más 2. No es necesario dividir. ¿Por qué? Porque el grado del de arriba es menor que el grado de el de abajo. ¿Sí? Y aquí sí va a cambiar un poco la cosa. ¿Cómo nosotros escogemos los términos? Para el x más 2 sigue siendo la misma historia. Es a partido en x más 2, ¿cierto? ¿Y qué ocurre después? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando tenían un término de grado, no sé, un término irreducible pero que estaba elevado? ¿Se acuerdan qué se hacía o no? No. Bx más c es cuando era uno de grado 2 irreducible. Pero cuando era de grado 1 elevado a la potencia, nosotros hacíamos el siguiente juego. Poníamos primero el término sin el exponente. Y después el término con el exponente. ¿Sí? O sea, si este, por ejemplo, hubiese sido un grado 3, ahí tendríamos que completar con un grado 3. O sea, vamos poniendo 1 por cada número entre el 1 y el exponente. ¿Sí? Entonces, grado 1, grado 2 y grado 3 si es que hubiese. ¿Sí? Esa era la forma de proceder. Y, a ver. Ahí nos queda. Ya, pero ahora, como el término original es de grado 1, arriba solamente van constantes. ¿Sí?
es un término de grado 1 que está elevado. No es un término, o sea, es distinto esto, porque esto es un término de grado 1 que está elevado a 2. En cambio, esto de acá, eso es un término de grado 2. No es un término de grado 1 elevado a 2. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? O sea, esto yo no lo puedo escribir como 1 de grado 1 elevado a 2. En cambio, esto sí, eso es el término que está ahí. Y cuando teníamos expresiones de este tipo, o sea, de grado 2 simplemente, ahí es donde arriba iba un bx más c, ¿ya? Y ahora, ¿cómo sacamos el a, el b y el c? El a, el más simple. Para el a, multiplicamos por su denominador y evaluamos en dónde se hace cero ese denominador, ¿sí? Ya. Si multiplicamos por x más 2, este se va, ¿sí? Este se va. ¿Y qué pasa con los otros dos términos? Va a quedar así, ¿cierto? Y cuando evaluemos, todo esto se va a hacer 0, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja de ir trabajando, o sea, a mí al menos siempre me ha gustado esto, trabajar con factor a factor, multiplico por un factor, entonces así, en realidad, el único que me va a quedar va a ser el a, porque todos los demás se van a hacer 0, ¿sí? Igual lo voy a escribir porque, como les digo, después al subir el PDF, si es que lo ven y no aparece, van a pensar que está malo. Entonces, x más 2 más c, x más 2, ya, ahí está. Y en el lado izquierdo nos queda eso. Si hacemos que el x valga menos 2 ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se hace 0. O sea, nos queda solo el a. A igual a ¿quién? Cuando el x vale... aquí no le puse menos 2. Ahí sí. Cuando el x vale menos 2, arriba da menos 2. Y abajo, menos 2 menos 1 es menos 3 y al cuadrado, 9. Ahí está la. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo sacamos el b y el c? Ya, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por... A ver, ¿está tomando? ¿Me escuchan o no? Sí. Sí, profe. Ya, es que se me... Ahí sí. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar por quién. ¿Por quién creen ustedes que tenemos que multiplicar? Por x menos 1 me dicen. Ya. Fíjense qué pasa si multiplicamos por x menos 1. Ya lo voy a escribir ahí. ¿Cuánto nos queda en el lado izquierdo? En este. Si estoy multiplicando por x menos 1 y aquí estaba x menos 1 al cuadrado, lo único que voy a hacer es cancelar 1, ¿cierto? No los dos. Ya, ¿se entendió eso o no? Si multiplico por este, x menos 1,
Aquí hay 2, así que lo que vamos a hacer es cancelar uno solo. Ya, y aquí yo podría evaluar en x igual a 1, ¿o no? ¿Qué pasa si el x vale 1? Se anula. Se anula el denominador, o sea, se indetermina la fracción. ¿Cierto? Este sería 0, pero que ese se haga 0 significa que la fracción se indetermina. Entonces no me sirve. Entonces no sirve. Lo que vamos a hacer es multiplicar por x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso lo podemos escribir como observación. Cuando el factor tiene multiplicidad mayor a 1, o dicho de otra forma, cuando tiene exponente mayor a 1, tenemos que multiplicar por el mayor exponente presente. Ya, porque si ustedes no hacen eso, después a la hora de evaluar se les van a indeterminar fracciones y no es la idea, ¿cierto? Porque la gracia es sacar las constantes. Ya, si multiplicamos por x menos 1 al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Lado izquierdo, este se va, ¿cierto? X partido x más 2. Lado derecho, a partido de x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Más, ¿qué ocurre aquí? Si esto lo multiplicamos por esto, lo único que va a pasar es que arriba queda un x menos 1. ¿Cierto? Porque si multiplicamos, este de aquí se cancela con uno de los de arriba. Ya, y el último, ¿cómo queda? Al multiplicarlo, queda el c solito, ¿cierto? Más c, ahí está. Ya, y ahora, ¿podemos hacer que el x valga 1? Veamos. Lado izquierdo. Nos va a quedar 1 partido en 1 más 2, o sea, un tercio, ¿sí? Y en el lado derecho, ¿cuánto da esto? Si x vale 1. 0, ¿sí? Entonces, ese se va. ¿Cuánto vale este si el x vale 1? Vale 0 igual, ¿cierto? Porque es b por x menos 1. Entonces, ese también se va. Y nos queda solo c. ¿Sí? Entonces, tenemos A, tenemos A. Tenemos C, tenemos C. ¿Qué nos faltaría sacar? Nos falta solo el B. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos sacar el B? Tenemos C. También, es viernes, ¿cierto? Ya miren, esto es bien importante. Cuando a ustedes les falte solo una de las constantes, o les falten muy pocas, lo que pueden hacer es evaluar en cualquier punto. Obviamente un punto conveniente, no les conviene evaluar en algo muy rebuscado. Por ejemplo, alguien me puede decir, ya, evaluemos en x igual a 1000. Es cierto, van a poder sacar el B, pero te estás trabajando con miles, es mucho, ¿cierto? Lo más conveniente, a mi parecer, es evaluar en 0, en este caso. ¿Por qué? Porque si evalúan en 0, ¿qué va a pasar con todo lo del lado izquierdo? Se va.
¿cierto? Entonces voy a copiar esto al otro lado. Pegar. Entonces, para determinar B, podemos evaluar en x igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Lado izquierdo se anula. Lado derecho, vamos viendo. Esto evaluado en x igual a 0 es a medios. ¿Sí? Esto evaluado en x igual a 0 es b partido menos 1, o sea, menos b. Así que en vez de más, chuta, dámosle menos. Ya. Y esto evaluado en x igual a 0 es c partido menos 1 al cuadrado, pero menos 1 al cuadrado es 1. Más c. C, no c. ¿Sí? Ya. Y el a lo conocemos, el b o sea, el c lo conocemos. El b es a medios más c. ¿Cuánto valía el a? Veamos. Ahí está la. Menos 2 novenos. Menos 2 novenos partido en 2 más el c, que era 1/3. ¿Sí? Bueno, y acá el menos 2 novenos partido en 2 queda menos 1 noveno, porque los dos se cancelan. Y el 1/3 queda tal cual. ¿Sí? Hacemos la resta, 1/3 menos 1 noveno. Esos son 3 novenos menos 1 noveno. O sea, 2 novenos. ¿Ya? Y con eso estamos listos. Nuestra fracción, que era esta, la reescribo. X partido en x menos 1 al cuadrado, x más 2, es igual a partido x más 2. El a era menos 2 novenos. ¿Sí? En vez de escribir menos 2 novenos arriba, lo escribo multiplicando, es lo mismo. ¿Sí? Más b partido x menos 1. El b es 2 novenos. Y el c valía 1/3. ¿Sí? Ahí está la descomposición. Y ahora lo único que nos faltaría es integrar. ¿Sí? Porque recuerden que es cierto, hacemos todo este cuento de la descomposición en suma de fracciones parciales, pero para poder integrar. ¿Y la ventaja cuál era? Que al final se reducía a la integral de esto, la integral de esto, y la integral de esto. ¿Sí? Entonces, así, x partido en x menos 1 al cuadrado, x más 2, en integral, me faltó, va a ser igual a ¿quién? A la integral de todo esto. ¿Ya?
¿Y qué hay que hacer ahora para que la integral quede más amigable? Tenemos que separarla. Siempre la hemos resuelto así. Menos 2 novenos, integral de 1 sobre x más 2, ¿cierto? Más 2 novenos, integral de 1 partido en x menos 1, más 1/3, integral de 1 partido x menos 1 al cuadrado. Y ahora, ¿cómo o cuánto valen cada una de esas integrales? La primera, esta. Es logaritmo natural de valor absoluto de x más 2, ¿sí? La segunda, logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1. Y la tercera, ¿cómo se hace esta última integral? ¿Cómo se resuelve esa? Una ayuda. ¿Cómo la resolverían ahora? Sí, va bien por ahí, Alexander, sumarle 1 al exponente y dividir por el resultado. Pero, ¿cuándo? La llevamos primero al numerador, ¿cierto? Porque ahí tenemos una potencia. Y si nosotros hacemos una sustitución simple, fíjense, u igual a x menos 1, la derivada es 1, así que el de u va a ser igual al de x, o sea que esta integral es lo mismo que la integral de u a la menos 2 de u. ¿Sí? Y esa se hace como me la habías dicho. Entonces, menos 2 novenos, logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, más 2 novenos, logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Y ahora, la integral de u a la menos 2 es sumarle 1 y dividir por menos 1. O sea, en vez de más 1/3 vamos a tener menos 1/3. Y el último paso siempre era volver a la variable original. O sea, va a ser lo mismo. Pero en vez de u ponemos x menos 1. ¿Ya? Y ahí estaría nuestro resultado. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces vuelvo a repetir, este método, el gran trabajo que tienen que hacer es la descomposición. ¿Sí? O sea, si ustedes no saben descomponer en suma de fracciones parciales, estos derechamente no los van a poder hacer. Así que, más que nada tienen que eso, repasar lo que vieron en álgebra, no sé si es que alguno tiene algún otro método, también lo puede utilizar. ¿Sí? Los que vimos ahora son
básicamente infalibles, pero aún así hay veces donde se puede mejorar un poquito el trabajo si es que tienen otras herramientas, ¿ya?